mujeres las que se siguen haciendo cargo del cuidado de los seres enfermos, vulnerables, de las criaturas y demás. Y no hemos logrado que esa desigualdad ya conseguimos en general, por lo menos teóricamente, el derecho a estar en todo el espacio público, pero no hemos logrado que el cuidado y el reparto del trabajo en el mundo privado verdaderamente sea a mitad con los hombres. Y entonces me sorprende que las batallas políticas de muchas mujeres políticas de distintos partidos que están muy comprometidas por cambiar las cosas sean pedir paridad, pedir cuotas, pedir más puestos, pedir que ahora las mujeres estén en los consejos de administración. Toda una cosa como muy hacia afuera, y yo no escucho una serie de reivindicaciones que pasen por poner en el centro de la atención el cuidado de los seres humanos, el cuidado de los seres vulnerables, de hablar de que necesitamos una ley de dependientes. ¿Y qué pasa cuando alguien tiene un hijo con síndrome de Down o con esquizofrénica o un hijo paralítico o alguien con una discapacidad, ¿no? Y que o tiene que trabajar 3 veces más para poderle pagar las terapias y las cosas, o llevarlo de repente a las clínicas del IMSS, ¿no? Con una serie de dificultades. Es como todo ese tema de la vida cotidiana, de la vida familiar, del cuidado, no tiene el peso político que tuvo muy al principio del arranque del movimiento y que de alguna manera se ha diluido, y todo el peso político de la reivindicación está en el tema de luchar contra la violencia de las mujeres. A mí me parece espantoso lo que está ocurriendo con los asesinatos en Ciudad Juárez de mujeres, pero no solamente es con mujeres jóvenes, o sea, lo que está pasando en Ciudad Juárez con los hombres también es para pararnos los pelos de punta. Entonces, ¿cómo poder hablar de las cosas que nos importan y luchar por las cosas que queremos en nuestro país sin que sea con este caballito de batalla ya de un feminismo muy desgastado? Y cómo introducir en la agenda política temas que a mí me parece que son centrales, como el cuidado de los seres humanos. Cuando nacemos, hasta que llegamos a la adolescencia, necesitamos que nos cuiden. De la adolescencia ya medio podemos ser autónomos y medio cuidarnos hasta que empezamos a envejecer. Y cuando nos enfermamos, yo ahora que me operaron y que he dado con muletas y todo eso, me doy cuenta cómo necesitaba que me trajeran todo y me hicieran todo, porque no me podía yo mover. Y la cantidad de personas en nuestro país que están o enfermas o discapacitadas o con una serie de problemas, eso está como inexistente. Y tenemos una ley avanzadísima con respecto a la violencia hacia las mujeres, con cosas que a mí me hacen dudar, como que una de las causales de violencia es el desamor, que me parece una barbaridad, pero bueno, es una ley muy avanzada, y no tenemos una ley de seguro social o de dependencia, y nadie lucha por ella. Entonces, a mí estas cosas como que yo de repente digo, ha habido como una perversión de ciertos planteamientos del feminismo, o nos quedamos en el camino, o apenas estamos empezando y las cosas importantes van a venir después. Yo ahora les pregunto a ustedes, espera a ver que te contesten. Allá se levantó la mano y le vamos a ver, compañera. ¿Va a pasar un micrófono? Sí, yo te contesto. Hola, mi nombre es René Barfusón. Yo agradezco estar esta tarde acá. Me gusta cómo te presentaste como dinosauria del feminismo, pero me gustaría conocer pues qué ha significado para ti ese trabajo de revitalización, quizá de tenerte que ir deconstruyendo, despegando de ciertas teorías y feminismos tan rígidos, recalcitrantes, a veces yo lo he llamado, y que ha dado lugar a que se entienda como esta lucha de las mujeres en contra de los hombres, y que creo que es una forma muy desprestigiada de concebir el feminismo. Yo comparto mucho más esta idea, ¿no?, de un feminismo que trabaje más por una reconciliación entre los géneros y entre mujeres y mujeres y hombres. Y en ese sentido me gusta que tomaste la expresión esta de lo personal es político, y sí me gustaría saber desde tu experiencia qué significa eso de ejercer el poder de un modo distinto, siendo mujer y feminista. Y un caso
que me parece también importante revisar, y que hace un tiempo lo discutía con un amigo del DF, es sobre esta política, digamos, proteccionista en el metro, de separar a hombres y a mujeres para que puedan desplazarse según para librarse de la violencia que acontece. Él me señalaba que esto no le parecía porque suele suceder como un recrudecimiento, ¿verdad?, del problema que se trata de plantear y que a la vez no lo resuelve, me decía él, que es del DF. Yo compartía un poco la idea de cómo esto podría ser como una estrategia de estas afirmativas para salir dentro de poco de eso, pero lo que él me decía es que esa acción política pues ya llevaba mucho, que seguía implementándose y que parece ser que no resuelve nada, y que al contrario parece ser que tienen una perpetua condición de desvalidez a las mujeres, ¿sí? Y la otra, perdón, rapidito, la cuestión en relación con la despenalización del aborto. ¿Hasta cuándo podría ser el caso que pudiéramos lograr en México el que la injerencia de la Iglesia pudiera estar distante de la posibilidad de tomar decisiones políticamente para pues un mejor cuidado de la vida, ¿sí?, donde sean con criterios desde ciudadanía y con el total respeto a la libertad de creencias también, ¿verdad? Bien, gracias. Buenas noches, soy Marta Mendoza. Marta, qué gusto que estés aquí con nosotras y con nosotros. Leticia, muchísimas gracias también por la invitación. Y bueno, pues a mí me gustaría que nos comentaras un poquitito. He estado leyendo con mucha atención el número 40 de la revista Debate Feminista, y que estés aquí me parece muy relevante, en primer lugar por la situación que estamos viviendo en el estado de Veracruz, en el tema precisamente de la penalización. Digo penalización, ya está penalizado la práctica del aborto, pero la despenalización, entre comillas, que se ha venido queriendo presentar de tal manera. Y por otra parte, con el aniversario, los 20 años de Debate Feminista, y me parece muy interesante los comentarios que hacías en una entrevista que te hicieron referente a cuál era el objetivo de la revista. A mí me parecía muy importante que tú dijeras que uno de los objetivos de la revista era formar a las nuevas feministas, y pasar esta estafeta con esta formación y esta visión me parece fundamental, sobre todo porque efectivamente no es de ahora, creo que ha sido toda la vida el feminismo se ve como algo negativo. Justo se ve o se entiende como la lucha de las mujeres contra los hombres, cuando no tiene nada que ver con eso. Entonces, que a lo mejor nos pudieras platicar. A mí me pareció muy interesante todo esto que tú planteabas, cuáles eran los problemas que habías enfrentado, y una problemática de ellas era justamente el que la población en México no lee y las mujeres no estamos exentos de esa problemática. Y entonces, cómo el objetivo primordial de Debate Feminista pues se había ido perdiendo por estas circunstancias. Desde luego, de verdad me da mucho gusto y es un placer escucharte, y sobre todo en estos momentos, como ya lo dije, que tenemos en Veracruz en debate esta cuestión del aborto y la despenalización del mismo, pero sobre todo fundamental me parece la información que se pueda dar a las jóvenes y a los jóvenes, que no se desvirtúe el tema del aborto en el sentido del respeto a la vida, sino lo que significa verdaderamente despenalizar y que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches. Me presento, mi nombre es Fátima Canchola. Primero que nada, me parece muy curioso la forma en que vengo a conocerla, porque yo soy de la Ciudad de México y soy estudiante de la UNAM, y jamás había tenido esta posibilidad del encuentro cara a cara, ¿no?, hasta que las circunstancias me trajeron acá. Bueno, finalmente hablaba sobre lo político, también mencionaban aquí sobre la cuestión que está sucediendo aquí en Veracruz. Pero yo soy estudiante de pedagogía y evidentemente que mi preocupación va hacia lo educativo, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de un feminismo
actual o de años anteriores, cuando todavía no logramos establecer en la sociedad un concepto de género que nos ayude a quitar estas vetas de la lucha entre hombres y mujeres. Y entonces mi preocupación es decir, bueno, yo llevé género y educación como una optativa y hasta la universidad, pero ¿qué pasa cuando todos estos niños que llevan 6 años de primaria, 3 de secundaria y 3 de bachillerato, que llevan tantos años de escolarización sin conocer, sin saber que el género implica mucho más que el ser hombre o ser mujer, y que además es un constructo social, o sea que no nos hemos dado cuenta que muchas cosas que la sociedad y la cultura se construyen, que la misma cultura es una construcción, y entonces en manos de quién quedaría, porque a fin de cuentas el pedagogo no tiene el mismo acceso que tiene el normalista de estar en una escuela frente a un grupo, ese ya es un problema. Pero además, o sea, en manos de quién más queda, ¿no? El hablar de género y el dar este conocimiento, o sea, el decir, ok, sí, eso es lo que se cree, pero la realidad es que es una construcción que, como toda construcción, siempre se puede deconstruir, ¿no? Valga la expresión. Entonces esta es mi preocupación, y no sé, o sea, por parte de usted, ¿cuál sería la propuesta? ¿Cuál sería lo que vendría, lo que se pudiera ofrecer como tal en este aspecto? Híjole, son unos rollotototes. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción para explicar por qué voy a contestar como voy a contestar. Cuando yo llego al feminismo, yo ya era marxista y había pasado por el psicoanálisis. O sea, yo tuve 3 caídas de 20 o 3 descorridas de cortina en mi vida, ¿no? La primera fue descubrir a Marx, que fue con un maestro que era un refugiado republicano español en la preparatoria, y nos daba una clase que se llamaba Doctrinas Filosóficas, y ahí estudiamos Marx, y para mí fue entender muchísimas cosas que yo no entendía, de México, de mi vida, mis padres extranjeros, en fin, toda una historia ahí muy muy fuerte, y digamos que hasta la fecha, con una visión, digamos, crítica, me sigo sintiendo muy orgullosa de ser marxista. Lo segundo fue el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis también me cambió totalmente la visión, darme cuenta pues que a veces querer no es poder, y que tenemos una parte que se llama inconsciente, que a veces nos tripula de una manera impresionante, y que repetimos las cosas, ¿verdad? Y de repente, pero ¿por qué me sigo tropezando con la misma piedra? Doctora Leticia Cufré, una psicoanalista, explíqueme por qué, ¿no? Ya para cuando llegué al feminismo, ya fue todo eso agarrar y decir, bueno, pero encima hay aquí una diferencia en el hecho de ser mujer. Pero eso tiene que ver con esta cosa de la deconstrucción, ¿no? Que lo hablaba Fátima y lo hablaba, no le pesqué el nombre por el primer compañero que habló, ¿no? Y con el tema del poder, ¿no? Yo me pasé muchos de mis primeros años de izquierdista luchando contra el poder de allí, y luego con el psicoanálisis me di cuenta que el poder que traía yo introyectado en mi cabecita era a veces más fuerte y más duro que había que enfrentar allá afuera, ¿no? Y eso, digamos, a mí me ha llevado a tener una postura, pues que es una especie de mezcolanza entre momentos donde me desespero, me vuelvo de un pragmatismo absoluto y digo, es que hay que salir y hacer estas cosas, y momentos en donde me siento absolutamente desolada y digo, mientras la gente no cambie su cabeza, ¿no? ¿De qué nos sirve hacer la revolución? Como el caso trágico de Nicaragua. Uno ve lo que fueron los sandinistas en Nicaragua y lo que es hoy Daniel Ortega y se vomita, ¿verdad? Entonces, es decir, mientras no haya esa revolución personal, mientras no cambiemos nuestros esquemas, ahora, eso no va a venir con varita mágica ni sentada en tu casa leyendo. Para cambiar tus esquemas, tienes que entrar en relación con un grupo de gente. Tu barrio, tu escuela, tus amigos, lo que sea, pero sí se necesita un vínculo social de trabajo, de ir moviendo las cosas, ¿no? Es decir, ¿hasta cuándo? Pregunta, ¿verdad? Digo, yo creo que el hasta cuándo, no sé cuándo vaya a ser. El tema, digamos, que a mí me ha mantenido muy activa, que es la despenalización del aborto. Sé que hubo un cambio en la manera de trabajarlo, o sea, quienes arrancamos en los 70s diciendo las mujeres tenemos derecho sobre nuestro cuerpo y haciendo marchas muy divertidas, muy trágicas de mujeres enlutadas, después de varios años decidimos, es que necesitamos que nos apoyen los
los hombres, que nos apoyen los médicos, que nos apoyen los periodistas, que nos apoyen los abogados. Necesitamos hacer una estrategia que, si bien salga del movimiento feminista, sea capaz de encontrar aliados allá afuera, ¿no? Entonces fue cambiar la manera de trabajar el tema. Para un sector del feminismo fuimos unas reformistas asquerosas que nos sentábamos a trabajar con los periodistas y con los hombres, ¿no? Otras les parecía que nuestra estrategia era correcta y se sumaron, ¿no? Entonces, digamos, creo que, para empezar, no creo que haya una sola manera de lograr las cosas, ¿no? Y tampoco creo que lo que uno se propone así lo pueda lograr en línea recta, ¿no? A veces uno tiene que estar haciendo prueba y error, ¿no? Pero sí creo que el tener conciencia de las propias limitaciones, es el ser capaz de ponerte un experto enfrente y decir, chica, que veo aquí, ¿no? Y poder escuchar lo que te dicen los demás y poder ver que no es la única persona que le importan cierto tipo de temas. Las feministas al principio, las feministas en la Ciudad de México en los años 70 y 80, sentíamos que el tema del aborto era nuestro tema. Y cuidado que un académico de la UAM o de la UNAM se le ocurriera hacer una investigación sobre aborto, nos sentíamos absolutamente ofendidas y casi violadas de cómo había tomado nuestro tema. Luego nos dimos cuenta que era genial que muchos investigadores tomaran el tema y que hubiera gente que se preocupara por eso, pero nos costó trabajo, o sea, sí éramos muy autocentradas y sí sentíamos que nuestra causa era nuestra causa y que teníamos que ser la punta de lanza de esa causa, ¿no? Entonces hay mucho que aprender en el sentido del narcisismo también, ¿no? Que se nos juega en yo, hacer las cosas. Hay mucho que hemos aprendido de que en el momento en que en vez de ser las feministas que salimos a la calle decidimos hacer desplegados que los firmaran Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis y Octavio Paz y Elena Poniatowska, y nosotras nos borrábamos, pero que saliera un desplegado con personas que a la sociedad le decían más que lo que le decíamos las feministas, ¿no? Entonces ha habido, digamos, procesos de borramiento, de cambio de estrategia, de ser consciente que, bueno, los cambios sociales son muy lentos, ¿no? Brodel habla siglos para cambiar las cosas, ¿verdad? Y entonces, digo, yo creo que la tendencia ya la tenemos ganada. O sea, en México el aborto se va a despenalizar, pero no antes de 50 años, digo, por suerte 20. Probablemente yo no voy a estar pagando, ya en la Ciudad de México ya se consiguió, pero en la Ciudad de México llevábamos 36 años luchando por eso, cuando se despenalizó, de 71 al 2007. ¿Cuánto llevan en Jalapa luchando? Pues 10 años, 8, no sé cuántos, pero no llevan 36. Entonces no me extraña lo que pasó, no me extraña que haya que las reformas horrendas, aberrantes que está haciendo la derecha en complicidad con la mano de algunos priistas, porque no todos los priistas están en esto, también hay que reconocer, ¿no? Pues no tienen grupos organizados durante tantos años luchando por eso. Entonces, pues la gente de repente le cae el 20 y se enoja y se saca de onda, pero ¿qué han estado haciendo en los últimos años? ¿No? Entonces, digamos, las cosas no son casualidades, ¿no? Es decir, creo que hay un grave problema en el sentido que no tenemos un espacio público bueno, no tenemos una buena televisión pública, una radio pública en donde dan debates. Cuando empezamos a dar debates en la televisión, en 90, 91, cuando se quiso despenalizar el aborto en Chiapas, Patrocinio González, que Samuel Ruiz se opuso y abusó a las feministas de Chiapas diciendo que eran unas criminales y no sé qué, no sé cuánto, fuimos a la televisión y dimos unos debates. Yo me acuerdo con Nino Canún, que empezó a las 9 de la noche y terminó a las 5 de la mañana el día siguiente. ¿Qué hicieron los empresarios católicos? Le hablaron a las televisoras y dijeron: ustedes vuelven a pasar un debate sobre aborto y les retiramos la publicidad. El señor Servirge de Bimbo, todos así los empresarios que se llaman Lo Mejor por México. No se ha vuelto a dar desde 1972 un debate en la televisión sobre aborto. ¿Por qué? Porque si nos sentamos a debatir, les ganamos. Ponemos a un médico a favor, un médico en contra, un abogado, así a discutir y a dar los datos y a dar el panorama internacional y a contar todas las cosas que contábamos nosotros. Ganamos los debates. Pero ¿qué pasa? Pues
las televisoras prefieren anunciar el pan Bimbo y los gajitos Marinela, y no tenemos una ciudadanía que esté impulsando y presionando a los políticos para una ley de medios progresista, para tener una televisión pública, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, yo creo que la vamos a librar dentro de unos años, ¿no? Ahorita, en los próximos años nos va a ir como en feria, ¿no? Tenemos una sociedad en donde se vota al Partido Verde. Por favor, ustedes imagínense, pobres los verdes internacionales que tienen en México un partido verde que habla de la pena de muerte, que es una bola de tranzas, ¿no? Entonces, digo, esas cosas no son gratuitas, o sea, tienen que ver con la desinformación, con la falta de debate público. Cuando Leticia me contó de esta posibilidad de venir a conversar con ustedes, le dije que sí, básicamente por eso, porque no estamos teniendo espacios de debate público. Yo me acuerdo con Madero, los clubes liberales, digo, habría que empezar a tener ese tipo de reuniones en donde la gente se reúne para discutir políticamente y para saber quiénes son los candidatos a diputados y qué se puede hacer y presionar y todo eso. A ver, dejen que tome notas, según yo, para contestar, y ya me estoy yendo por las ramas. Bueno, Marta Mitocaya, de Mis Mujeres. La revista Debate Feminista, de la cual más bien voy a hablar mañana, lo único que me importa sí decir son dos cositas ahorita para engancharlos y que vayan mañana al Auditorio de Humanidades. Una, se lleva 20 años saliendo, tenemos ya 40 números, tiene forma de libro y la pensamos como un puente entre las activistas y la academia. Y el otro día Monsiváis, haciendo un análisis de la revista, decía que lo que hemos hecho en 20 años es producir autoras pero no lectores. O sea, tenemos muchas gentes que quieren publicar en Debate Feminista y nos mandan sus artículos, pero nadie la lee. Entonces es un desastre. Digo, tenemos una revista, con cariño le decimos El Ladrillo Feminista, ya la conocerán mañana, ¿no? Que la lee muy poca gente, que eso también es un indicador, digamos, de este desinterés por lo político y de desinterés por el conocimiento y por lo que Fátima decía del tema educativo, pues, ¿no? Es decir, mientras no tengamos una disciplina en términos de conocimiento, que el conocimiento yo creo que también se puede tener, insisto, discusiones con videos y películas, no solamente con libros. Los libros me parecen muy importantes, pero de los conocimientos, ¿no? Pero ese vínculo entre lo educativo y lo político, que lo tratamos de llevar a cabo con Debate Feminista, una de las feministas antiguas fue a una reunión donde se está programando el próximo Encuentro Nacional Feminista, que va a ser el año que entra, probablemente en Zacatecas. Y habían 80 mujeres, todas feministas, y les hizo una encuesta a ver quién conocía Debate Feminista. Más de la mitad no sabía ni que existía una revista que se llama Debate Feminista y que lleva 20 años existiendo, y es nuestro nicho. Digo, que no la conozcan ustedes aquí no me sorprende, o que no vaya yo a la facultad de no sé qué y no la conozcan, pero entre el propio movimiento feminista, que no se conozca, eso te da, digamos, una medida, por un lado, de lo ineficaces que hemos sido nosotras en la autopromoción, de las limitaciones en cuanto a cómo das a conocer una cosa así, pero por otro lado el poco interés, ¿no? Y la poca lectura. Y por último, a ver qué más aquí. Bueno, el tema de género. Yo, Fátima, fíjate que creo que la bronca de veras no es ya el concepto de género. Yo insisto, esta cosa de la intersectorialidad, por eso me gusta. Ahora la gente casi no habla digamos, de diferencias de clase social, y son las diferencias más brutales. Yo sigo viendo que la lucha de clases está, pero al día, pues, ¿no? Y que todas las medidas de política traen un barniz de género y le hacen una reverencia a las mujeres, pero en términos de las diferencias de clase o de las diferencias, me preguntaban en una entrevista antes de empezar aquí, sobre el tema de la población indígena, el nivel de racismo que hay en México es brutal, y no estamos hablando de eso. En cambio, nos llenamos la boca hablando de género. Yo creo que es muy importante, pero que las otras cosas también son muy importantes y que hay que ver cuáles pesan más en un momento determinado, ¿no? Bueno, buenas noches, mi nombre es Estela y quisiera hacer dos breves comentarios y una preguntita. La primera es que, bueno, yo nací en un
años había varias compañeras, ¿no?, que estaban dentro de un movimiento que a lo mejor no tuvo la publicidad a nivel nacional, pero que bueno, el movimiento que está por el derecho a decidir en Jalapa pues es bastante añejo también, ¿no? El segundo comentario es que, bueno, por lo menos en la Facultad de Antropología yo veo algunos de mis alumnos de debate feminista, en un número bastante bueno, es el 20, ¿no?, sobre género, y bueno, en algunas cuestiones nos ha servido mucho, además de otros géneros, ¿no? Y la pregunta en concreto es que más allá de la corriente que pretende, digamos que tratar de revocar la reforma que se ha hecho donde se respeta el derecho a decidir de las mujeres, ¿qué opinión te merece toda esta ola que está dándose, ¿no?, a nivel nacional? Siguientes Chiapas, ¿no? No orgullosamente, más mucho, con mucha pena, Veracruz ha sido el estado 17, ¿no?, donde después de muchísimas maquinaciones irresponsables, ¿no?, de parte de nuestros diputados y diputadas, se aprobó una ley que no como mandato desde el Ejecutivo, ¿no? Entonces, mañana se vota, ¿no?, en Chiapas, casi que ya está planchado el asunto, pero vamos, esta tendencia, más allá de lo que pueda repercutir en el Distrito Federal, vamos, ¿qué opinión te merece? Tres puntos. El primero es que tiene que ver con la internalización del poder, que de alguna manera siento que es el punto donde radica la definición de lucha de género, que es en el sentido de cómo abordar el problema que socialmente hay, en el sentido de que el hombre piensa en la mujer, en el cuerpo de la mujer, como una propiedad. O sea, creo que ahí radican muchos problemas, ¿no? Pues no sé qué estrategias estén implementando a nivel del imaginario, no sé. El segundo punto, que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, qué estrategias están siguiendo, ¿no?, para poder desarrollar y, digamos, ir desvaneciendo un poco esa iniquidad entre hombre y mujer, ¿no? Y el tercero, que ya lo tocó la compañera desde el 70, hay gente acá, compañeras, Marta Campillo, Montserrat, Rosa María Cabrera, en fin, un sinfín de compañeras que han estado trabajando intensamente sobre los derechos de la mujer y que creo que nos han educado mucho por acá. Gracias. ¿Más? Hola, mi nombre es Yadira, también del Instituto de Recursos Humanos de las Mujeres. Bueno, yo nada más quiero comentar algo al respecto, bueno, del tema de la violencia hacia las mujeres. Se pone y siempre se escucha, primero que nada, el nombre de Ciudad Juárez. Sin embargo, en nuestro estado están sucediendo cosas también terribles, tremendas. Tenemos el caso de Ciudad Isla, donde ha habido más de 8 mujeres asesinadas de manera horrenda, terrible. Feminicidios que no han querido ser aceptados como tales por las autoridades. Tenemos también mujeres desaparecidas aquí muy cerca de la ciudad de Jalapa y en la ciudad de Jalapa, mujeres adolescentes que han sido violadas y también asesinadas de la peor manera. Tenemos casos recientes también aquí en la ciudad de Jalapa. Entonces, si tal vez centrarnos sobre el tema nada más de la violencia hacia las mujeres, pues sea solamente una parte, pero es muy importante en este momento en el que estamos viendo y viviendo una cosa que antes no veíamos en la ciudad, ¿no? Y ni siquiera en el estado, o no se vislumbraba tanto, no se manifestaba de esta manera.
pero para mí es tremendo, nos toca ver esos casos casi diario y también nos podemos pensar dónde están las autoridades y qué están haciendo. Bueno, hay un tema que no sé si es nuevo, pero yo lo he oído muy poco, que es el derecho a la ciudad en relación a las mujeres, ¿no? Esta cuestión de que por horarios muchas veces se nos da este acceso a la ciudad y muchas veces en las noches pues realmente es muy difícil para nosotras transitar libremente, sintiéndonos bien, sintiéndonos a gusto. Incluso los espacios están diseñados pensando en los hombres, ¿no? Rara vez es pensando en las mujeres y pensando en los niños o pensando pues en otros grupos, ¿no? No solamente en los adultos varones, ¿no? Entonces no sé si haya por ahí algún comentario que tengas al respecto del derecho a la ciudad. Y la otra cosa que va muy rápido es la cuestión de, en tu experiencia, ¿cómo has trabajado con el ego? Porque el ego, pues es muy difícil para trabajar en equipo, pues, ¿no? Se vuelven muy difíciles las cosas para abrirse, para generar cambios, para trabajar con otras mujeres. Entonces, ¿cómo sería eso en tu experiencia? Gracias. Marta, buenas noches. Soy Monserrat Díaz, aquí de Jalapa, Veracruz. Me parece extraordinario que se den estos espacios de diálogo y en donde pues un sinnúmero de compañeras, mujeres, compañeros hombres que hemos estado efectivamente desde hace muchísimos años aquí en Jalapa, procurándonos y procurando hacia la sociedad o buscando efectivamente cambios, pues me parece que es importantísimo espacios como este y dialogar, en este caso también con personalidades como tú, que tienes también un amplio trabajo en el país respecto al asunto de las mujeres y particularmente del feminismo. Mi inquietud y de dialogar contigo en este momento es en función de esta perspectiva que tú mencionas, de que las posibilidades de las mujeres de acceder al pleno goce de sus derechos y en particular al derecho a decidir, pues lo pones como muy lejano en tiempo. Yo entiendo que la circunstancia social y política de nuestro país es bastante grave, que efectivamente las desigualdades, las discriminaciones, las explotaciones son abarcativas y son atravesadas desde muchísimas perspectivas. También me gustaría un poquito más de tu comentario respecto de esto, porque efectivamente todo esto se da, la sociedad en su conjunto tiene gravísimos problemas y como bien dices, hay niños, hay indígenas, está la cuestión ecológica, etcétera, etcétera. Pero desde la perspectiva del feminismo y que en la actualidad impulsamos mucho una visión también abarcativa y sobre todo impulsando una visión desde la expectativa de la plena realización de los derechos humanos, vemos el asunto de las mujeres desde la concepción de la realización de los derechos humanos en su conjunto. Entonces, en este sentido, esa acotación que tú haces, bueno, sí, el feminismo, el asunto de las mujeres, pero no hay que ponerlo por encima de, creemos que no, pero hasta dónde efectivamente sigue o no siendo el asunto de la discriminación hacia las mujeres un asunto que es atravesado por todas las demás discriminaciones, ¿sí? Como un planteamiento en ese sentido. Y por supuesto respecto al asunto del derecho a decidir, ¿no? Porque desde mi punto de vista yo lo veo incluso desde la visión de la salud. En la salud se tiene que llegar a una crisis de supuesta enfermedad porque realmente lo que se está mostrando es una posibilidad de salud. Es decir, para mí esta crisis que estamos viviendo y que se está manifestando respecto a nuestros derechos en el sentido de nuestra propia vida y nuestro cuerpo, sí puede ser una posibilidad efectivamente que nos refresque a muchos y muchas en esta sociedad para
para la búsqueda verdadera y la plena realización de estos derechos, ¿sí? Independientemente de las actuaciones y demás y componentes negociaciones que se dan desafortunadamente en los congresos y que parece ser que todavía nos falta un poquito. A ver, yo les voy a dar una interpretación que es, digamos, para mí explica en parte lo que está pasando. ¿Por qué se despenaliza el aborto en la Ciudad de México? En parte porque había un proceso gradualista desde que Cárdenas gana la Ciudad de México en 1997 con una mayoría del 42% y tiene la Asamblea Legislativa mayoría del PRD. Las feministas ahí estábamos diciendo hay que cambiar la ley. La ley del Distrito Federal era la ley que no se había cambiado desde 1931. A finales de los 70 y principios de los 80, el PRI empieza a liberalizar los códigos penales en los estados para meter nuevas causales. En 1931, cuando se despenaliza el aborto, cuando se hace el código penal en la Ciudad de México, se plantea que el aborto no va a ser delito cuando sea por violación, que lo pida la mujer, cuando la mujer tenga un aborto imprudencial, que se resbaló por las escaleras y abortó, entonces no va a ir a la cárcel, y cuando ella esté en peligro de muerte. Entonces esas tres causas se generalizan. Muy interesante porque en 1936, que hay una asamblea para homologar los códigos penales, una médica, Ofelia Domínguez Navarro, que era del Frente Amplio por Derechos de la Mujer, del cardenismo, plantea la despenalización del aborto desde una mirada totalmente marxista y argumentando, ¿no?, que el aborto tenía que ser voluntario, etc. Y Matilde Rodríguez Cabo suscribe, pero esa lucha no las pelan, pues en los años 30, ¿no? Y lo volvemos a tomar las feministas. Y las feministas metemos en 1976 un primer proyecto que se llamó Maternidad Voluntaria en la Cámara de Diputados. En ese momento el Partido Comunista no tenía registro, todavía no era la reforma política con López Portillo. Entonces, claro, me acuerdo con un diputado priista, González Guevara, Rodolfo González Guevara, lo agarró el proyecto y lo metió al congelador, no nos peló. Para 1980 ya fue la reforma política con López Portillo, ya el Partido Comunista tenía registro y fuimos con los compañeros del Partido Comunista para que metieran la ley de maternidad voluntaria. Fue un debate durísimo porque más hubo una campaña espantosa de la derecha que sacó unos pósters que decían estos son los asesinos, como esos de las cosas de cowboys, ¿no?, con la foto del médico, con el diputado, con una mujer toda greñuda que decían feministas, ¿no? Entonces hubo una campaña donde lincharon a un compañero del Partido Comunista en Jalisco, ¿no?, cuando esto, pero el Partido Comunista aceptó meter la reforma y no entró de todas maneras. De 1980 a 1997, que Cárdenas gana la gubernatura de la Ciudad de México, bueno, ya habíamos avanzado mucho y nos damos cuenta que desde nuestra mirada iba a ser muy difícil llegar con la despenalización, había que hacerlo de manera gradualista, ¿no? Entonces dijimos, vamos a luchar porque lo que ya existe en otros estados de la República existe en la Ciudad de México, que era porque en 1983 con la Madrid, Sergio García Ramírez, que era el procurador, quiso cambiar la ley y la Iglesia le armó tal nivel de desmadre que no se pudo tocar el Código de la Ciudad de México. Pero muchos estados ya habían ido cambiando sus leyes, ya no era solamente por peligro de muerte de la mujer, sino por grave daño a la salud, por ejemplo. Habían metido lo de inseminación artificial consentida, ya había el aborto por malformaciones genéticas del producto, o sea, había otras causales. Entonces lo que planteamos fue que el PRD cambiara la ley metiendo malformaciones del producto y que en vez de peligro de muerte de la mujer quedara grave daño a su salud. Con el PRD hicimos un acuerdo, porque acuérdense que iban a ser las elecciones del 2000
y Cuauhtémoc Cárdenas iba a ser candidato, teníamos muchas esperanzas que en vez de votar por el pendejo de Fox, la gente votara por Cuauhtémoc Cárdenas, pero bueno. Entonces dijimos, bueno, no antes de las elecciones porque la iglesia le va a hacer una campaña espantosa a Cárdenas si se regresa esto. Pero ya que en julio del 2000 nos dimos cuenta que habíamos perdido y que había ganado el pendejo de Fox, entonces en agosto la gobernadora interina, que era Rosario Robles, metió estos arreglos que por eso se llamó Ley Robles, entra en agosto del 2000. En ese momento en la Asamblea Legislativa había una tercera parte de panistas, priistas que metieron un recurso de anticonstitucionalidad y un año y 3 meses después, en enero del 2002, la Suprema Corte dijo que esa Ley Robles sí era válida y que no iba contra la Constitución. Entonces dijimos, pues entonces seguimos con nuestro rollo gradualista. En el 2003, Andrés Manuel era gobernador de la Ciudad de México, hicimos otra reforma al Código Penal de la Ciudad de México, que fue meter la objeción de conciencia del médico, pero no de la institución, porque ya los panistas estaban empezando a mover el tema de la objeción de conciencia. Entonces dijimos, sí se vale que un médico diga, mis creencias no me permiten hacer un aborto, pero una institución pública tiene que tener suficientes médicos para hacer esos abortos, y además una mujer llega gravísima y está teniendo un aborto que le puede costar la vida porque ya viene con el aborto en curso, pues ahí dejas tus creencias de lado y la tienes que atender. Entonces se reglamentó la objeción de conciencia y además se hizo una cosa muy interesante que no se entendió y por eso los panistas la firmaron y no hubo un recurso de anticonstitucionalidad, que fue, se quitó el delito a los abortos, el carácter de delito jurídicamente a los abortos que se realizaran por las causales permitidas. Antes, por ejemplo, un aborto por violación era un aborto que era un delito, pero que no se castigaba ese delito. Entonces ahora sí es una cosa que dice, se excluye de delito cuando el aborto sea por violación, por grave daño a la salud, por malformaciones de productos y demás. Entonces esa fue la segunda reforma importante que se hizo en el 2003, se publicó en el Diario Oficial en el 2004 y no hubo recurso de anticonstitucionalidad. En el 2006 tuvimos las elecciones más competidas que ha tenido este país, en donde la diferencia de votos entre Calderón y López Obrador, según datos oficiales, era el 0.6%, o sea, era una cosa mínima. Un grupo importante de la sociedad pedimos el voto por voto. Yo creo que si se hubiera hecho voto por voto, en una se gana Calderón, en una no, pero no hubiera dado el nivel de polarización brutal donde muchísimos mexicanos sentimos que nos habían hecho fraude, que no se valía. Digo, en Costa Rica, con un porcentaje todavía mucho mayor que el nuestro, con casi el 2% de diferencia en los votos, pidieron voto por voto y hicieron voto por voto. Nosotros no nos dieron el voto por voto y verdaderamente los perredistas estaban enchiladísimos, y con los perredistas, los simpatizantes del perredismo como yo, también estaba enchiladísimo. En esa asamblea, la primera asamblea a finales del 2006, llega un priista, porque además fíjense qué chistoso, el arreglo que se hizo cuando López Obrador en el 2003, también fueron priistas que llegaron planteando la despenalización. Yo digo que los priistas plantean la despenalización en asambleas donde son minoría, nunca donde son mayoría. Es casi una provocación, llegaron a plantear, hay que despenalizar, y eran dos, Norma Gutiérrez de la Torre, creo que era la diputada que lo planteó. En esta fue Tonatiuh Gutiérrez, que creo que es el hermano de Norma Gutiérrez de la Torre, y planteó que había que despenalizar. Y en ese momento estaba el partidito que había, digamos, promovido Patricia Mercado y que luego se la chingaron y le dieron una patada en Sácrase a su parte, y Alternativa Socialdemócrata se llamaba. Y los de Alternativa Socialdemócrata, que habían muchas feministas, dijeron, órale, hay que despenalizar. Y el PRD, que estaba encabronadísimo por las elecciones y sobre todo porque no se había permitido el voto, dijo, esta es nuestra oportunidad de hacer algo en donde tenemos mayoría, que es la Ciudad de México,
que le va a doler al PAN, pero hasta la pared de hasta atrás, y que además va a marcar muy claramente que tenemos un proyecto de nación distinto. Entonces se trabajó con la iniciativa del PRI, con la iniciativa de Alternativa, y el PRD sacó un conjunto. Se trabajó padrísimo, llegaron abogados constitucionalistas, gente famosa, todo el mundo metió las manos en la iniciativa, pensando en que, bueno, ¿qué pasa si nos meten un recurso de anticonstitucionalidad? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos cubrimos por aquí, por allá? Y sale en abril del 2007 la despenalización del aborto antes de las 12 semanas, que es la ley de plazos que casi todas las sociedades tienen, pero es con plazos muchísimo más grandes, de 20 semanas, 22, 24. México tiene 12, que es así lo más prudente y lo más decente del mundo, ¿no? Entonces, en el momento en que entra esto, los panistas no tenían, solamente el PAN y el Verde están en contra. Uno del PRI se abstiene y los otros del PRI sí se suman, el PANAL se suma para gran sorpresa nuestra, y está el PT, Convergencia, el PRD y Alternativa, ¿no? Y no tienen suficientes votos los diputados para meter un recurso de anticonstitucionalidad como si lo tuvieron cuando la ley Robles. Entonces el PAN le pide a soberanes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al de la PGR que metan ellos el recurso de anticonstitucionalidad. Lo meten, y un año, también 4 meses después, la Suprema Corte de Justicia dice: la Asamblea Legislativa del DF tiene facultades y es constitucional lo que hizo. Sí se vale que cambie la ley de salud y que cambie el Código Penal y que cambie eso. Y eso implicó una luz verde. O sea, ya la resolución de la Suprema Corte además fue una resolución de 8 ministros contra 3, que eso se llama mayoría calificada, o sea, y lo que resuelven tiene un impacto jurídico impresionante. Entonces, en el momento en que la Suprema Corte, que eso fue en agosto del año pasado, resuelve que luz verde con la despenalización en el DF, 2 meses después de esa resolución empieza la oleada de reformas a las constituciones locales. Ven que les cuento un chisme. Cuando estaba todo el debate a finales del 2006 y principios del 2017 sobre si se despenalizaba o no el aborto, el hijo de Carlos Slim tiene una hija que tiene una organización pro vida y tiene un hijo que también, digo ellos, Anáhuac, Legionarios de Cristo, todo este movimiento, ¿no? Entonces el hijo de Slim fue a la asamblea a ver a quién podía comprar de los diputados que estaban esto para que no saliera la ley. Había toda la lana del mundo para que no saliera, pero como había un conflicto político tan fuerte y ya el PRD lo había tomado como un rollo de honor y de que vamos a marcar aquí proyecto de nación, ninguno de los diputados se dejó comprar. ¿Quién sabe si hubiera habido el conflicto postelectoral que hubiera pasado? Pero ahí no pudieron comprar a nadie, pero sí pudieron agarrar lo que es la argumentación de motivos del ministro conservador Aguirre Anguiano, y con esa argumentación que él estaba en contra de la despenalización. Si ustedes leen las reformas en los 16 estados, porque la de Chihuahua se hizo desde antes, o sea, son 17 estados contando a Chihuahua, pero Chihuahua no es parte de esta oleada. La constitución de Chihuahua se cambió en los 90s, no tiene que ver, aunque eso es lo que hace que sean 17 en vez de 16. Pero entonces lo interesante es cómo calcaba la argumentación de motivos del ministro Aguirre Anguiano unos operadores rarísimos, unos señores vascos, ¿no? Empiezan a llegar a los congresos a soltar lana y a hacer algo muy interesante. A mí me decía un amigo diputado en Puebla, por ejemplo, que el PAN le dijo a los diputados del PRI: bueno, ¿ustedes qué quieren a cambio? No, pues que no le revisen las cuentas a Mario Marín. Órale, o sea, en cada lugar el PAN ha ido viendo qué es lo que quiere el PRI, ¿no? Entonces, que en esta no quieres que le veamos las cuentas a Mario Marín, tal cosa, que en tal no quieres tal. El chisme de Veracruz, además, que también es un chisme que ya ha salido bastante, es que Fidel Herrera con César Nava arregló, cuando César Nava estaba en Pemex, que le dieran un chorro de dinero para invertir en Coatzacoalcos, y que entonces Fidel se comprometía a meter la iniciativa a nivel federal en la Cámara, no solamente aquí para Veracruz, sino la otra. Entonces todos han sido arreglitos de ese tipo. Digamos, el PAN sí tiene puesto en su programa el tema
de proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y ha sido muy consecuente. La gran sorpresa ha sido el PRI, que el PRI le haya entrado, pero le ha entrado por conveniencias, digamos, locales. Ahora, la discusión, fíjense qué interesante, en Europa, los países que tienen despenalizado el aborto también tienen en su constitución la protección a la vida. Es decir, las reformas en sí no serían tan grandes si la intención no fuera hacer estas reformas para luego impedir que las mujeres aborten de acuerdo con los códigos locales. O sea, la protección a la vida es un valor que todas las personas, los que estamos aquí sentados y los demás, pensamos que sí. O sea, hay que proteger la vida en serio. Ahora, una cosa es proteger la vida como un valor y otra cosa es un derecho, ¿no? Y cierto tipo de excepciones. O sea, si tú estás en tu casa y entra un ladrón y el ladrón agarra un cuchillo y te va a atacar y tú justo tienes una pistola, pues agarras la pistola, le disparas, es legítima defensa y ahí no hay duda de si es un embrión, no es un ser humano, es un embrión, es una persona grandota allí y tú le disparaste, legítima defensa. Entonces las excepciones frente a la protección a la vida existen. Los capellanes que le dan misa a los ejércitos cuando van a luchar, y no van a luchar contra embriones, van a luchar contra otros seres humanos y nadie se rasga las vestiduras de que ya mataron a no sé quién. Entonces toda esta concepción de la muerte es también un rollo que está siendo muy manipulado. O sea, podríamos decir, claro que se vale que se proteja la vida, pero que se reconozcan ciertas excepciones. El aborto es una excepción, la eutanasia es otra excepción, la legítima defensa es otra excepción, las guerras de defensa nacional son otra excepción. Aquí el tema es que lo que empezó siendo reformas a la Constitución sin tocar los códigos penales, algunos estados se entusiasmaron con la reforma y empezaron a meter otras leyesitas y reformas a los códigos penales. Y lo que es muy preocupante es que no es un rollo aislado. O sea, no es que, ay, qué casualidad que en 6 meses 6 estados, 16 estados han cambiado sino que esto tiene que ver con una estrategia muy clara de la derecha. Entonces, esta estrategia muy clara, digamos, no va a haber forma de enfrentarla a menos que las sociedades, ¿no?, en sus lugares se pongan las pilas. Las próximas elecciones no voten al PAN ni al PRI, no hay mucho para dónde irse, pero digo, para mí está así como clarísimo. Si no hay un voto de castigo de señores, no los queremos, no queremos lo que han hecho, o que haya un trabajo como el que hizo en San Luis Potosí. O sea, en San Luis Potosí acaba de pasar una cosa genial. Ellos reformaron la Constitución por ahí en junio. Luego vinieron las elecciones nuevas, del año de julio, y entró una diputada que viene del movimiento de Nava, que es una chica navista, que se acercó al PRI, le dieron la candidatura por el PRI y por el Verde, pero pues se la dieron en un distrito donde nunca había ganado el PRI, siempre había ganado el PAN, un poco así como, bueno, a ver qué haces. Y la chava es una bala, pero se llama Beatriz Benavente, se lanzó a hacer un trabajo y ganó. Entonces, en el momento en que gana, convence a los 9 diputados priistas nuevos que están entrando con ellos de poner un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que los otros priistas pusieron en San Luis Potosí un mes antes. Entonces, se va a empezar a dar, ya ahorita en el PRI se está dando todo un debate. Yo estuve ayer con el diputado César Augusto Santiago, con Carlos Jiménez Macías, en un evento que hicieron todo un grupo de priistas liberales que dicen no es posible que nuestro partido, que ha estado haciendo todos los avances en las leyes en los estados y que ha cambiado, ahorita está en esta postura. Entonces, yo creo que la única manera de parar esto es participar políticamente, seguirle la pista a los diputados, presionar los que tengan posibilidades de escribir, reunirse, irlos a ver, hacer peticiones, protestar, ¿no? En México tuvo mucho impacto el voto de la diputada de ustedes, de Dalia Pérez Castañeda, que fue la que se atrevió a decir no, ¿verdad? Y pues está difícil a veces desencleno aquí a Fidelito sabiendo cómo luego se las arregla con la gente que le dice que no, ¿no? Entonces la chava es valiente, en serio. Pero esas cosas, o sea, hay que transmitirlas, hay que conocerlas, hay que saber que sí se puede, de veras, si nos organizamos. Ahora, no va a ser rápido, insisto. O sea, estas reformas, la tirada es muy clara. Y si ellos quieren tener 2/3 partes de los estados
nivel, este está mejor. Ah, qué bueno, gracias. Entonces, ahora, dicen que no hay mal que por bien no venga. Ya ahorita en la Cámara de Diputados hay 2 iniciativas para que se meta que México es una república no solo federada, sino laica, ¿no? Entonces, meter el tema del laicismo. Hay otra iniciativa para modificar la Ley General de Salud. O sea, se va a venir, además de cara al 2012, con todo el tema electoral, una temporada en donde sí podemos los ciudadanos presionar a los candidatos no solo a la presidencia, a los candidatos a las gobernaciones. Y es hora, no va a ser fácil ni va a ser rápido. Y sí creo que el recurso de empezar a pelear, piensen, hay más de 600 mujeres en 7 estados que ya se han amparado contra las reformas. Eso es una manera de empezar a decir, a ver, esa reforma que acaban de hacer afecta mis derechos, yo me quiero amparar. Yo si en algún momento tengo una violación y quiero abortar por violación, voy a estar amparada contra esa reforma. Digamos, son gestos simbólicos, pero también son gestos que llevan mucho de la lucha política a un terreno que los mexicanos no estamos muy acostumbrados a llevar, que es el tema jurídico, de poner demandas y quitar demandas. Ya tenemos ahorita 70 mujeres que han hecho una demanda frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, diciendo que estas reformas afectan sus derechos humanos. Yo no creo que la Comisión se vaya a aventar el tirito de decir que sí, pero si se lo aventara, esto pasa a la Corte Interamericana y le va a pasar a México el tema de quedar exhibido y van a querer pararlo. Así pasó con el caso Paulina, ustedes se acuerdan de la chica esta de Mexicali. Cuando lo llevamos a la Comisión Interamericana, el gobierno mexicano se sentó por primera vez en 6 años a negociar con Paulina. Paulina había estado diciendo, oigan, pues yo sí quería abortar y ahora resulta que tengo que educar a este chamaco y no tengo ni con qué darle a comer, pues ustedes que me obligaron de él, y no le hacían caso. Tuvimos que ir a Washington para que le hicieran caso. Ahorita ya fuimos a Washington con estas mujeres, 860, que han firmado la petición. Entonces, todas estas cosas sirven, o sea, sí sirve ampararse, sí sirve hacer ruido, sí sirve protestar, ¿no? No hay que hacerlo así como muy convencidas de que las protestas mañana van a resultar, porque entonces uno se deprime. Hay que pensar que van a funcionar dentro de 50 años, y entonces si funcionan en 20 ya va a estar muy contenta, ¿no? En la mitad del tiempo. Entonces, digamos, eso con respecto a todo este tema. Habían otras 2 cositas más. Miren, con respecto a la internalización del poder, ¿no? Y a toda esta cosa de la lucha de género y del cuerpo de las mujeres como propiedad de los hombres y del empoderamiento. A mí la palabra empoderamiento me choca. Para empezar, digo, Margaret Thatcher estaba muy empoderada, Esther Gordillo está muy empoderada, digo, Marta Sagún, no son mis ejemplos de empoderamiento, ¿no? Creo que más que mujeres empoderadas, necesitamos personas, seres humanos dispuestos a ejercer de otra manera el poder, ¿no? Hay un poder intelectual, hay un poder social, hay un poder de reconocimiento, y hay que empezar a ejercerlo de otra manera. Y esto tiene que ver con la pregunta sobre el ego, ¿no? Y sobre las dificultades que tenemos las mujeres, justamente por la cultura femenina de trabajar en equipo, de reconocer diferencias, el tema de la rivalidad entre las mujeres. O sea, ese es todo un rollo. Digo, ahorita ya tengo que terminar para que haya más preguntas. En todo caso, luego seguimos sobre eso, ¿no? El tema de la violencia y los feminicidios. Yo no dudo que el tema de los feminicidios y de la violencia es un tema importantísimo. Y sí, yo respeto muchísimo a las feministas y a las no feministas, hombres y mujeres que están metidos allí, pero no es el único tema. Y no sé, además, si es el tema estratégico, porque a lo mejor, si realmente lográramos una ley de seguro social y de desempleo que realmente funcionara, mucha de la violencia y de las confrontaciones serían otra cosa. Y yo sé que suena horrible y más dicho desde una feminista, pero digamos, un violador o un hombre que le corta los pezones a la mujer y la tortura antes de violarla, híjole, ¿qué le habrá hecho la mamá a ese chavito para que ya siendo grande le haga esas cosas a las mujeres? O sea, como que sí creo que en alguna parte tenemos que pensar no solamente en las víctimas de los feminicidios, sino cómo rompemos esa cadena. Y yo sí creo que hay un chorro de mamás que joden a los hijos, ¿no?
los chingan o los abandonan o que son hijos no deseados. Entonces que tenemos que ir más allá de esa expresión tremenda que son las mujeres violadas y torturadas y decir, ¿cómo rompemos esta cadena? ¿No? ¿Y cómo rompemos esa cadena? Implica hacer un trabajo distinto con los jóvenes, con los hombres, con las madres y sus hijos. Y a mí, por eso es que digo, el tema me parece así como gigantesco. Yo opté hace muchos años que mi tema era la despenalización del aborto, porque para mí ahí se jugaba la libertad de las mujeres, la libertad y la autonomía de las mujeres, y porque yo sí creo que los hijos no deseados acaban siendo este tipo de criminales, ¿no? Pero viendo la problemática creciente de violencia contra las mujeres, no creo que sea un problema solo de los hombres contra las mujeres o de los malos violadores contra las pobrecitas víctimas. Creo que el rollo es súper complicado, que hay muchos otros elementos que no les estamos dando fuerza y que el discurso feminista no puede ser aborto y violencia. Digo, yo estoy en el de aborto y esta violencia, pero yo insisto, hay otros temas, ¿no? El tema de la educación, el tema de la conciliación, muchas otras cosas que no están puestas en la agenda con un peso muy importante y que sí están conectadas entre ellas. Entonces, entiendo la preocupación, me parece que es muy grave la violencia que está sucediendo, igual que me parece muy grave el racismo contra los indígenas, los problemas de explotación, el abandono de los viejos, o sea, como que de repente sí son problemas, y hay que entender cuál es la conexión entre algunos de ellos, ¿no? Y sí me parece que, no digo que sea tu caso, es más, a lo mejor algunas compañeras feministas mías que han agarrado el caballito de batalla de la violencia como la única causa importante, y yo creo que no. Por ejemplo, hay mucha violencia contra los viejos y contra los enfermos y contra los discapacitados también, ¿no? Entonces, sí, digo, aquí el tema de la doctora Cufrés, la violencia no es mío, entonces algún día pídanle a ella en una conversación que les diga cómo ven toda la relación de violencia y subjetividad social. El tema de la ciudad. Claro que lo de la ciudad es muy importante. Las feministas empezaron en los 70s a decir, recobremos la noche. No es posible que las mujeres no podamos salir de noche porque los machos agandallan, violan, etcétera, etcétera. Y de recobremos la noche se ha pasado a plantear, necesitamos espacios que reconozcan la diferencia sexual. A mí el ejemplo que más me gusta, y hay un artículo muy divertido en alguno de los viejos números de Debate Feminista, es el de los baños. Está medido que un hombre cuando va a orinar se tarda no sé cuántos segundos en bajarse la bragueta, sacar el pito y orinar. Nosotras nos alzamos la falda, nos bajamos la pantimedia, se nos cae la bolsa, nos tardamos 3 veces más en podernos sentar en la taza de orinar a lo que los hombres se tardan en ponerse enfrente del mingitorio y abrir la bragueta. Y hacen los baños, los arquitectos, no las arquitectas, del mismo tamaño para hombres que para mujeres. Entonces ustedes van a los ámboros y hay una cola de 8 señoras esperando y los señores no tienen cola en su baño. Entonces claro que hay que hacer un diseño que reconozca la diferencia sexual. Y hay todo un planteamiento bien interesante de ciudades seguras para mujeres. El gobierno del DF tiene todo un proyecto y si te metes uno que te diga, creo que es Ciudades Seguras, si no le mando el link a Leti y te lo pasa, ¿no? Pero sí es muy importante eso. Y el tema de los autobuses, bueno, es que de nuevo la cuestión de las acciones afirmativas, o sea, si tú ves un nivel de discriminación o desigualdad, tú puedes decir, el cambio cultural va a ir transformando poco a poco esa situación. Yo siempre pongo el ejemplo del escalón, ¿no? Tú tienes aquí a los hombres y aquí abajo a las mujeres. Si les das lo mismo, el escalón sigue. Les tienes que dar más a las mujeres para que se equilibren, pero eso trae efectos perversos. Las acciones afirmativas, por ejemplo, México tenía en los años 70 entre 12 y 14% de diputadas mujeres. Se firman los rollos en Copenhague, la segunda conferencia en 1980, las acciones afirmativas, las cuotas. En 1991 el PRD es el primer partido que plantea las cuotas para mujeres, luego el PRI, y se plantea el 30% de mujeres. Sube el número de mujeres, ¿y qué empieza a pasar? Bueno, que ponen a la novia, a la amante, a la hija, a la hermana. No es que entre la feminista allí, porque esa era otra de las cosas de las que yo quería hablar. O sea,
y de alguna manera tenía que ver con lo que decía Monse, ¿no? O sea, el tema es que no, la mitad de las mujeres no solamente no son feministas, son conservadoras, son nuestras adversarias. Digo, yo las mujeres más antiaborto y más fanáticas, digo, las personas más antiaborto fanáticas que he conocido han sido mujeres, ¿no? Entonces, hablar como mujeres, sin distinguir que entre las mujeres hay distintas ideologías y distintas posiciones, e imaginar que va a haber una unidad de las mujeres, me parece una locura. O sea, las únicas unidades posibles son unidades políticas, en que tú dices, yo me siento más cerca de Carlos Monsiváis, de la señora Paz Fernández, ¿verdad? Digo, que es ahora diputada en la Cámara de Diputados, de la que escribe en Reforma y que es el Opus Dei, de los legionarios o una cosa por el estilo. Y ella se llama Cinca Feminista y le importan mucho a las mujeres, tiene 12 hijos, fue a la conferencia de Beijing, ¿no? O sea, ¿y qué haces con esa mujer? Que se dice, yo soy feminista. Bueno, yo ya me volví civilizada y digo que ya antes hubiera hecho la ahorco, pero ahora ya no digo la ahorco, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo ignorarla y me siento mucho más cerca de hombres de izquierda, mujeres conservadoras. Entonces yo no busco la unidad de todas las mujeres, ¿no? Yo busco la unidad de las personas progresistas o izquierdistas o como nos queramos llamar, y en ese izquierdismo progresismo, ¿qué? Decentes, bueno, radicales demócratas, anarquistas algunos, pero bueno, pero por eso a mí el tema de las mujeres sí se me atraganta un poco, porque, insisto, ¿no? Digo, el Esther Gordillo es mujer, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? A ver, comentarios o ahora sí. Tú, pero quieren un micrófono, ¿verdad? Prende bien el otro, hacia arriba. Ok. Buenas noches, mi nombre es Nancy Ortiz y soy alumna de la maestría en Ciencias Sociales y bueno, me da mucho gusto poderla ver en persona. Ya había leído algunos de sus textos en la carrera y bueno, me gusta mucho. Yo tengo como dos observaciones o dos inquietudes. Por ejemplo, en el libro de Bourdieu, el de la dominación masculina, él plantea que a veces el feminismo le sirve a veces más a los hombres. Por ejemplo, que le sirve más a los hombres porque, por ejemplo, si las mujeres tenemos ciertas actitudes, apertura en el sexo, pues ellos se benefician, cosas así, ¿no? ¿Ya? Bueno, sí me escuchó. Póntelo así para que se quede. Bueno, sí escuchó lo de Bourdieu, ¿no? El otro es también, me llama mucho la atención el rollo de los espacios laborales. O sea, cuando las mujeres queremos acceder a ciertos espacios o a ciertos puestos, como que es una condición sine qua non que nos tenemos que comportar como hombres. Y las mujeres, bueno, feministas a veces como que lo asumen como tal, ¿no? O sea, bueno, no tienen hijos o no se casan, porque pues esos ya son roles tradicionales femeninos, pues no hay que hacerlos. Y bueno, Wallerstein, él hablaba que por lo menos en el plano laboral, en el siglo XIX se inventó el concepto de ama de casa. Esto para que los industriales solamente pudieran negociar con los trabajadores varones y con las mujeres pues irlas delegando y pues bueno, con ellas no negociar y bueno, dejarlas de lado porque pues es más barato, ¿no? Yo creo que el problema en la cuestión laboral no es que nosotras no podamos acceder a ciertos puestos, sino que es una cosa estructural, sino que el sistema, como usted decía, las ciudades están hechas pensadas para los hombres, entonces los trabajos así están, o sea, el sistema así está, ¿no? De hecho, yo para ingresar a la maestría me preguntaron si era casada y tenía hijos. Y bueno, y yo lo lamenté mucho, o sea, que me preguntaran eso, porque tal pareciera que una mujer, por ejemplo, casada o con hijos, no puede acceder a ciertos puestos o ya ni siquiera tiene las oportunidades de estudiar. Entonces me parece que el movimiento feminista tendríamos que estar como más enfocadas no tanto como al empoderamiento, ¿no? De espacios, obtener ciertos lugares, sino a cambiar el sistema como tal. Bueno, no sé qué opinión tengo al respecto. Gracias.
Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Pues yo la verdad me dio mucho gusto. Yo ahorita venía a pedir un presupuesto para el salón y escucho este asunto del feminismo. Me quedo incluso con mi esposa y con mi niño. A ver, vente, vamos a quedarnos, ¿no? A lo que voy es lo siguiente. Desafortunadamente la derecha nos ha quitado espacios de discusión y de análisis en donde la cuna de las ideas y las discusiones en nuestro estado es la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana está cooptada por un círculo de notables que no permiten la discusión y el análisis de este tipo de temas como de otros, ¿no? Hace aproximadamente, yo soy militar de una organización civil de campesinos, escuchando y leyendo el posicionamiento del rector Raúl Arias, vamos a buscar alternativas al Baní, etcétera, la universidad es casa abierta. Fuimos lo que buscamos para abrir el espacio de discusión en torno al campo, y no, pues finalmente uno de sus allegados dijo, esa no es la línea del rector, eso es politizar, eso es, porque varios compañeros de nosotros son marxistas, ¿no? Vienen del movimiento del 68, algunos estuvieron presos en el Comer, etcétera. Entonces, pues los tenemos, sabemos quiénes son. Entonces, en la universidad se ha caracterizado por mantener una línea plural, neutral, y bueno, entonces el marxismo no es una cuestión de conocimiento, no es algo fuera de los intereses de la universidad. Entonces, bueno, yo lo que voy es que me congratula mucho estar hoy aquí, aunque sea por casualidad, escuchar a las compañeras de ponentes ese discurso progresista de toda la mujer. Felicito a la diputada Dalia por esa postura valiente, a pesar del aparato fidelista, conservador, en donde desafortunadamente en nuestro estado se da un trinomio perverso, poder político, poder religioso, poder económico, en donde, bueno, ¿no? Las voces valientes y honradas y consecuentes son avasalladas y controladas en los medios de comunicación. Yo por eso me siento muy contento y invito a todos a crear espacios como este de discusión, a retomar nuestra Universidad Veracruzana, a discutir este tipo de ideas en nuestra máxima casa de estudios para ir echando a andar el movimiento progresista, ¿no? Porque sin duda estos cabrones ya están chingando con la reforma laboral y ahí se viene con su andanada de propuestas antipopulares, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestras trincheras? Entonces, es mi participación. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy Dalia. Yo me niego a que contemos a Veracruz dentro de esos 17. Yo diría que somos 16, un tercio, para que se consolide y sea vigente la reforma constitucional en nuestro estado. Se requieren de 3 momentos. Pasamos el primero y se aprobó la posibilidad de la reforma constitucional, pero tenemos que ir a un segundo momento, que sería en la segunda sesión del siguiente periodo ordinario de sesiones, que sería la segunda sesión del mes de mayo. De aquí a mayo tenemos suficiente tiempo para incidir, para articularnos y para hacer escuchar más voces, para impedir que se reprenda el sentido del voto que ya se dio en este primer tiempo. Un siguiente tiempo sería la aprobación de las 2/3 partes de los ayuntamientos. Tenemos cuestiones favorables. En enero, una buena parte de los diputados locales se van porque quieren ser alcaldes y tendremos nuevos personajes con quienes cabildear. Entonces, yo solo que todavía no entramos a Veracruz dentro de esas reformas y que más bien entendamos que todavía se puede hacer algo para detener la reforma en nuestro estado. Bien. Ya que tengo el micrófono, puedo aclarar que este espacio, esta charla de café, está en el marco de las actividades del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Entonces, este espacio es de la Universidad Veracruzana, está perteneciente a ustedes. Qué bueno que Marta también estuvo acompañando esta noche. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elida, también de Estudios
efectivamente el aborto o un embarazo es tanto de hombres como de mujeres. Entonces ahí yo me pregunto si no también deberíamos darle derecho a los hombres en recibir su responsabilidad cuando una mujer está embarazada y tal vez darle la responsabilidad a ellos para asumir su responsabilidad ante una situación así, porque finalmente un embarazo es cuestión de hombres y de mujeres, no únicamente de mujeres, y únicamente lo vemos con un enfoque femenino, entonces no hay igualdad allí, nada más nos estamos enfocando que el embarazo es femenino, pero yo lo veo como cuestión de dos y es algo que no me parece, porque creo que nada más se está tomando en cuenta a la mujer, y si vamos a hablar nada más de penalizar a las mujeres, yo creo que también deberíamos empezar a penalizar a los hombres, finalmente también son ellos responsables. Después nos hablaba de hablar de aborto y cambiar algunas leyes y políticas, pero también qué podríamos hacer nosotros para cambiar la cultura de la sociedad, de nuestro pensamiento a nivel sociedad como a nivel nacional, para que no nada más sean políticas, porque realmente las leyes que tenemos muchas veces no llegan a los ámbitos sociales, y ahí es donde creo que también nos fallan mucho las cuestiones de las leyes. Bueno, voy a empezar con el señalamiento sobre Bourdieu. Yo sí creo que, insisto, si los cambios culturales y sociales son tan lentos, pues hay como distintas etapas. Digo, yo soy bastante más vieja que tú, y me acuerdo cuando yo tenía 16 años que no me dejaban ir a los restaurantes elegantes con mi papá si yo iba de pantalones. O sea que a muchos de ustedes deben decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Y era un escándalo. La primera mujer que se puso pantalones en México fue María Félix, y se aventó a ponerlos porque era quien era, ¿verdad? Pero todavía hasta hace poco las mujeres en el gabinete por obligación tenían que usar trajecito y faldita, y apenas últimamente se acepta y ya se ve como algo normal. Entonces, claro, los cambios al principio, la libertad sexual de las mujeres al principio, evidentemente muchos hombres dijeron, vénganos a nuestro reino, ¿verdad? Estas ya se les quitó el rollo de la doble moral, ya no aceptan esta separación entre decentes y putas, ya no todas son putas, todas son decentes cogelonas, ¿no? Bueno, eso ha ido cambiando, pero que en un primer momento se aprovechan cosas. Ahora, yo creo que también hay cosas que las mujeres aprovechamos de los hombres. O sea, todas las señoras de su casa mantenidas, que el hombre les da su dinero y que ellas hacen... Y eso está cambiando. O sea, yo creo que lo que pasa es que todo lo juzgamos con nuestra mirada individual del tiempo de ahora, ¿no? O sea, yo puedo irme hasta hace 40 años para atrás y veo una serie de cambios que a lo mejor las chicas jóvenes de ahora no ven o no se dan cuenta de cuánto hemos avanzado, y al mismo tiempo cuántas cosas siguen iguales. Por eso digo que el cambio va a venir dentro de mucho más tiempo, ¿no? Yo creo que sí, que el tema laboral está muy mal planteado. O sea, las mujeres hemos luchado por llegar a los espacios laborales y se ha desconocido lo que es el trabajo de crianza y de trabajo doméstico, y los hombres ahí no han entrado de la manera en que nosotras hemos entrado allí, y eso es una de las deficiencias o debilidades del discurso feminista, y también, digamos, de que ahí es donde se daría un cambio distinto. Y tú ves sociedades como las sociedades nórdicas, donde los hombres le entran al trabajo doméstico de otra manera, en donde cuando nace una criatura el padre tiene 6 meses de obligación de cuidar al niño en la casa, igual que la mujer, si no, no les dan el derecho. O sea, hay una serie de cambios en ciertos países de punta, ¿no?, que todavía para nosotros es, digo, ya me imagino uno de nuestros sindicatos pidiendo permisos paternos, ¿no? Van a decir uno de qué se trata, mandilones o alguna cosa por el estilo. Entonces, la valoración con la que se ven esos cambios y la forma en que esos cambios solo se dan de un lado y no se dan del otro, sí es un proceso. Y bueno, Bourdieu obviamente que habla de la sociedad francesa en un momento determinado, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que todavía los conceptos de él son muy útiles para entender violencia simbólica o muchas de las cosas que nos están pasando en este momento, ¿no? Y con respecto a los hombres y la responsabilidad, fíjate que esa es una de las grandes discusiones, porque el tema era la gran discusión de
aborto sí o aborto no se transforma hace 20 años en la mayoría de los países por el tema de quién debe de tomar la decisión del aborto. Si ya no es aborto sí o aborto no. Yo creo que todas las personas queremos que se acaben los abortos, que ya nunca ninguna mujer se tenga que hacer un aborto, que todas usen anticonceptivos, que todas tengan educación sexual. El punto es que sigue habiendo embarazos no deseados. Entonces, si tú dices quién debe de tomar la decisión del aborto, digamos, lo razonable sería que la tomaran juntos el hombre y la mujer, porque como tú dices, bueno, si se embaraza la mujer es porque el hombre la embarazó. Pero el punto es que muchas de las mujeres que quedan embarazadas, los señores se desaparecen. Entonces no puede ser, digamos, tú no puedes poner una legislación que diga la mujer va a venir con el marido para hacerse el aborto. A lo mejor no es la intención de lo que tú decías, veo que estás haciendo la cara así, ¿no? Te digo, yo lo que creo es que cuando la pareja es una buena pareja, para la mujer es muy importante, para el hombre es muy importante tomar la decisión juntos. Cuando no es una buena pareja, o fue un cojín de una noche, el cual que luego se desapareció, la decisión tiene que ser de la mujer. Va a ser muy difícil responsabilizar a los hombres. Está empezando, ¿sabes cómo? Con la prueba de DNA. Antes el tema de la paternidad era común. Ahora entonces digo, el tema del DNA ya va a ser de que los hombres se cuiden. Si no quieren embarazar a una mujer y que luego esa mujer tenga ese hijo y que luego le reclame alimentos, derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tiene que ser de una cierta manera y va a ser las mujeres diciendo que le hagan la prueba del DNA. Entonces vas a ver cómo los hombres empiezan a usar botones y a cuidarse de no andar embarazando mujeres, ¿no? No sé si era el sentido de lo que tú decías, ¿no? A ver, te paso para que, a ver, se lo alcanzas por fíjate que te tengo que estar adelante. No, yo estoy consciente de que una mujer debe de tomar su decisión y yo apoyo esa idea. Lo que yo creo es que si vamos a penalizar a las mujeres, yo creo que en lo que no estoy de acuerdo es que un hombre abandona a la mujer. Entonces yo creo que deberíamos empezar por penalizar a esos hombres que abandonan a las mujeres. No, pero ¿por qué? Digo, si un hombre te abandona, ya no mereces estar contigo. Digo, yo ahí sí, no se puede andar penalizando a la gente por abandonar. Yo he abandonado varios maridos y no me gustaría que uno tiene libertad para dar sus intenciones. Y también, o sea, hay una cosa que son las responsabilidades familiares o paternas. Eso es distinto. Yo creo que una madre siempre va a tener una responsabilidad con un hijo por haberlo tenido al mundo un hombre, pero que te abandone la pareja, a mí eso me parece que es una de las libertades que debemos de arriba el divorcio express y todo ese tipo de cosas. Pero entonces lo que hay que plantear es que no hay que penalizar a las mujeres. Tú estás diciendo, no estoy de acuerdo que solo a las mujeres, por lo tanto también a los hombres. Yo lo que digo es que no hay que penalizar a nadie por ser un aborto, ni a las mujeres ni a los hombres. No hay que penalizar el aborto, no sirve para nada penalizar el aborto. Pero ¿para qué buscar que a los hombres también? Hay que despenalizar el aborto. Y eso va a implicar despenalizar en primer lugar a las mujeres, que son las que se nota que abortan, y en segundo lugar va a ser liberar a esos hombres de la responsabilidad de una paternidad que a lo mejor no habían elegido. Pero el tema es de qué sirve criminalizar y de qué sirve penalizar un acto que en última instancia es un acto preventivo. O sea, si tú no quieres tener ese hijo, lo que estás haciendo es previniendo un tipo de maternidad y un tipo de paternidad también, ¿no? Entonces, ahí sería mi diferencia nada más. Entiendo que tú dices, ¿por qué solo a las mujeres? ¿También a los hombres? No, solo a las mujeres. Hay que despenalizar lo que está penalizado. Y en todo caso, va a haber un cambio cultural cuando los hombres quieren empezar a tener hijos, que muchos sí quieren tener hijos, y las mujeres les empiezan a poner condiciones, decir, bueno, a ver, ¿quieres tener un hijo? Pues entonces, tac. Ahorita lo que está ocurriendo en términos demográficos es que somos las mujeres las que queremos tener hijos. Y de alguna manera los hombres aceptan tenerlos, pero sin un deseo propio muy fuerte. Cuando un hombre tiene un deseo propio muy fuerte de tener un hijo, en general se responsabiliza y lo asume. Pero en general, para los hombres la paternidad no tiene o no ha tenido, hasta hace muy poco, el peso que tiene
en términos identitarios y subjetivos y psíquicos que tiene para las mujeres. Y por lo tanto tampoco ha sido tan gratificante como puede ser la maternidad para las mujeres. Los padres descubren la paternidad mucho después, pero se pueden desafanar mucho más rápido. Entonces está haciendo un cambio cultural muy interesante, ¿no? De hombres que quieren tener hijos pero ya no quieren tener mujeres. Luis Miguel, lo que tiene los hijos ¿quién es? Sí, Luis Miguel, ¿no? El que tuvo los gemelos. No, Ricky Martin es el que tiene los dos gemelos sin mamás, ¿no? O sea, alquiló un útero para tener unos hijos. Entonces hay toda una serie de cambios que vienen con la reproducción asistida, en donde va a haber hombres que van a querer tener hijos sin mujeres. Pues adelante, ¿cuál es el problema? O sea, yo sí creo en que tanto la maternidad como la paternidad tienen que ser elegidas, ¿no? Y que no necesariamente implican tener una pareja junta. Así como hay mujeres que eligen tener hijos sin el papá, pues va a empezar a haber hombres que quieran tener hijos sin la mamá. Digo, son cambios culturales que no sé a dónde nos van a llevar, pero sí me parece que parten de desmistificar que solo la maternidad y la paternidad de una pareja heterosexual, casada, mirándose a los ojos y sancionada así por la Santa Madre Iglesia, que esos van a ser buenos hijos. Yo creo que no, que los hijos deseados, sea en matrimonios de mujeres solas, de mujeres lesbianas, de hombres gays, de todo tipo de combinaciones, si son hijos deseados y se ocupan bien de ellos, van a ser buenas personas y buenos ciudadanos. Por ahí es más o menos mi bolita. Buenas noches. Eso es un no es un comentario. Eso es algo muy difícil ser responsable. Es algo muy difícil ser hombre. Yo siempre he dicho una palabra, no soy hombre, soy ser humano. La palabra hombre implica una gran responsabilidad. La palabra hombre implica bastantes cosas en ese sentido, como padre, como esposo, como marido, como amante, como en fin. Yo vivo esta vida. Yo nunca fui un hombre, nunca fui responsable. Pero hoy apenas lo estoy aprendiendo a ser responsable y ser hombre en la casa, respetar a la mujer. En fin, cuando se habla de aborto, cuando se habla de migración, cuando se habla de ese tipo de cosas, es muy difícil educar a una sociedad global. Cuando no existe en ninguna escuela quizás una educación sexual por parte del magisterio. Empezando desde la primaria, con el indicar hasta los adultos. Yo creo que aquí me van a tener que disculpar. He visto personas, maestros, profesores de escuela muy lamentables. Perdón. Entonces, en este sentido, es difícil ser hombre. Es difícil decir, se habla de feminismo. ¿Cuánto derecho tiene la mujer? Mucho. ¿Cuánto derecho tiene el hombre? Mucho. Tanto va la mujer, tanto el hombre. El hombre necesita a la mujer. Igual que la mujer necesita al hombre. Pero ¿qué pasa con el hombre? Se sobrepasa de la necesidad que tiene la mujer. Siente que por ser hombre tiene el deber de decirle, tú haz esto, porque lo vi. Es donde no es hombre. Es donde ya radica la parte que no se da cuenta que no es hombre. Porque está imponiendo reglas que lastiman psicológicamente a la mujer. La mujer merece tantas cosas como el hombre. Yo lo único que aprendí en la vida que me golpeó es que el hombre merece 4 cosas: cariño, ternura, amor y cosas. El hombre no la mujer. Pero el hombre siempre busca a la mujer. Y creo que la mujer lo merece más que el hombre. Pero el hombre cuando ya lo tiene en sí mismo, no lo pide. Entonces es donde llega el deber de ser responsable. Porque yo ya no busco a la mujer para lastimarla, ni físicamente ni psicológicamente. La que es dar el amor que se merece la mujer. Sin ese afecto real de amor puro que la mujer lo merece, como una niña, como un bebé, como todo. Pero el hombre siempre entre un hombre y una mujer siempre gana la mujer. ¿Por qué? Bueno, pero yo creo que hay hombres que quieren a hombres y hay mujeres que quieren a mujeres. A mí, yo creo que hay muchas maneras de ser hombre y muchas maneras de ser mujer, y que el tema de la complementariedad no es así. Uno puede encontrar personas con las que se enamore, se respete y todo eso, que vengan en el mismo cuerpo que uno o en un cuerpo distinto. Y creo que esa es una de las cosas que el feminismo ha sido muy claro y ha planteado desde hace mucho tiempo, y que hay que
romper con esta pareja Adán y Eva con la que nos han educado y entender que hay muchas maneras de relacionarse, ¿no? Y que no es el hombre y la mujer, son las mujeres, muchas, diversas, con gustos distintos, y los hombres. Y va a haber muchos tipos de combinaciones, y a lo mejor llegamos en un momento a tener combinaciones de ahorita quiero un hombre, mañana quiero una mujer, pasado un gato. Hola, buenas noches. Me llamo Dalia Escobar. Yo estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. Sin embargo, por la experiencia que tiene y los años que lleva trabajando en estos temas, me interesa saber qué contestaría a aquellas personas que preguntan por las implicaciones de una despenalización de esto. Sobre todo cuando se piensa, por ejemplo, en la elevación de los índices de ITS y de ETS en el Estado. Bueno, ahorita vemos que, por ejemplo, el SIDA se ha ruralizado, y no nada más el SIDA, ¿no? Muchísimas otras enfermedades e infecciones de transmisión sexual y que tienen que ver con desinformación, o si la hay, con poca concientización, con otras cuestiones como valores y costumbres arraigadas, con estigmatizaciones. Pues no sé, a mí me parece fuerte cuando alguien pregunta qué implicaciones puede tener en ese nivel, ¿no? de la salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres. Pero yo creo que eso no es un problema del aborto, sino de la actividad sexual. Las enfermedades de transmisión sexual se transmiten no haciendo de aborto, sino cogiendo, pues, ¿no? Digamos, entonces, el punto es tener una educación sexual amplia. Los niños en Japón, en la primaria, les enseñan en unos pitos de madera a poner los condones. Ya me imagino yo a los niños de primaria pública aquí en México, el gobierno panista, poniendo pitos de madera para que aprendan a poner el condón. Digo, en Brasil las campañas de uso de condón, ¿no? Es decir, el VIH es una epidemia. Las epidemias solo se pueden enfrentar con campañas masivas de información, así como ahora con la influenza se hizo una campaña impresionante. Ya hicimos los mexicanos saludándonos de besitos, ¿verdad? Digo, también como cuesta trabajo cambiar las cosas, pero el tema de vincular el aborto a las enfermedades de transmisión sexual no encuentro un link, ¿eh? O sea, creo que ahí sí, perdón, explícamelo mejor. Sí, a mí me pareció lo mismo, ¿no? Cuando me lo preguntaron, después me quedé pensando un poco y tiene que ver con el riesgo que se puede correr, o así me lo quiero imaginar, ¿no? Porque no encuentro otra forma de justificar una replicación, una pregunta así. Con el uso del condón, por ejemplo, en la adolescencia es común hasta cierto punto, en primer lugar, para no embarazar a la chava, ¿no? Por ejemplo, cuando bien nos va. Y digamos que una despenalización así, yo pienso, así pensó aquella persona que me lo preguntó, tiene que ver con que ahora, con una despenalización, así como que podemos tener relaciones sexuales, darle por la hilacha, ¿no? Como dicen, y no va a haber problema porque si se embaraza la chava, pues vamos y a una institución pública para que te practiquen el aborto y no va a haber problema. Exacto. O sea, va acompañado de otras cosas, ¿no? Que no tienen que ver directamente sí con el aborto y que sí tienen que ver con la educación sexual, pero más allá de apelar a una educación sexual, el cómo, ¿no? Sí, y argumentos como... Yo creo que ahí hay un supuesto equivocado. Este tema de que las parejas usan condón para no embarazarse, digo, los últimos estudios de embarazo adolescente que se han hecho en México, que está creciendo el número de embarazo adolescente, tiene que ver justamente con la doble moral, ¿no? Las chicas jóvenes no se atreven a proponerle al novio ponte condón, porque entonces ¿qué va a pensar él? Ella va a pensar que es una puta, que ella tiene actividad sexual y eso, entonces se callan la boca. Lo que hacen es que se entregan en un momento de amor, ¿verdad? Y quedan embarazadas. Entonces, son muy pocos quienes están
condón para prevenir embarazos no deseados. Ahora, pensar que porque exista el aborto se va a dejar de usar anticonceptivos, creo que es parte de esta campaña conservadora. O sea, cualquier mujer prefiere prevenir a remediar. Es decir, entre tomarte una pastilla o usar un condón o dar brincos después de que cogiste, lo que sea, ¿verdad?, a tener que hacerte un aborto, todo el mundo prefiere lo primero. Habrá a lo mejor alguna chica irresponsable que no se planteó ni siquiera prevenir, o porque le entró el estigma o la mala conciencia o la vergüenza o la calentura, pero es una minoría. Además, el tema del aborto, no olvidemos, no es un problema de México, o sea, está estudiadísimo, y está estudiadísimo qué pasa en sociedades católicas. Ustedes piensen, en Francia se legaliza el aborto en 1975, en Italia en 78, con todo el Vaticano, se legaliza allí el aborto. Entonces, hay una serie de experiencias internacionales que van viendo qué pasa con la curva. Cuando tú despenalizas, por primera vez tienes la posibilidad de tener estadísticas ciertas. Aquí sabemos ahorita que a 2 años de despenalización, 33,000 mujeres en el Distrito Federal han abortado. De esas 33,000, el 80%, no, el 75% son del Distrito Federal, hay un 15% del Estado de México y el 10% restante son mujeres de todos los estados. El 85% se declara católica, la mayoría tiene entre 20 y 40 años, o sea, hay estadísticas por primera vez. Entonces, cuando tú oyes al Consejo Nacional de Población que decía, no, hay 1,500 abortos al año y tenemos 33,000 en 2 años, decimos, Consejo Nacional de Población, te estabas haciendo pendejo, ¿verdad? Entonces, no es que el aborto ha hecho que ahora las mujeres digan, ay, qué sabroso, es gratis el aborto, ¿de qué vamos a abortar? Lo que pasa es que por primera vez se tienen estadísticas y sabemos. Entonces, creo que es totalmente falso, y le voy a pasar el micrófono aquí a la doctora Cufré, que quería hacer un comentario. Ya, yo precisamente en relación con eso, creo que luego se generan como muchos mitos. Me gustaría saber precisamente desde tu experiencia, desde tu análisis, desde el DF y lo que puedas conocer, ¿qué tanto precisamente puede ser que se presente como una recurrencia de que una mujer se practica un aborto y después vuelve a un aborto y después vuelve a otro? A mí me parece que no. Yo de repente lo pienso con esa resistencia que le tenemos, en particular también los mexicanos, que están yendo recurrentemente al dentista o al quirófano o cosas por el estilo. Entonces me parece que una mujer que pasa por experiencia de interrupción del embarazo seguramente algo se inventa que hacer para quizá no volver a ir, ¿no? Me parece a mí eso. Y la otra, que quizás es una pregunta burda, ¿verdad? Pero ¿por qué es el caso de que cuesta tanto, y que es algo que han venido logrando las feministas, ¿verdad?, todos los que se hace a través del trabajo de género y sexualidades, pero ¿por qué cuesta tanto disociar sexualidad reproductiva de sexualidad gozosa, placentera? ¿Por qué cuesta tanto? Gracias. Pues hay una cosa que se llama ideología católica, que lleva unos cuantos siglos, que la tenemos medio introyectada, digo, pero mira, el tema de la reincidencia es impresionante. Yo el único que tengo datos es de las clínicas del gobierno del Distrito Federal. El índice de reincidencia en México es mínimo. Ahora, va a haber reincidencia en casi todas las mujeres que se van a hacer el aborto y regresan al check-up, a la revisión, están saliendo con un método anticonceptivo. Va a haber algunas a las que el método anticonceptivo no les guste, les haga daño, se les olvide. Siempre va a haber un margen. Hay también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha visto cuál es el porcentaje de reincidencia. Ahora, yo creo que ahí también, y voy a decir una brutalidad, también hay que desmistificar el aborto, ¿eh? O sea, en Cuba, cuando los Estados Unidos hizo el bloqueo y no pudieron ya recibir anticonceptivos y no tenían la forma de producirlos ahí mismo y se legalizó el aborto, pues los cubanos se echaban 25 abortos en su vida reproductiva, y tranquilitas, y si no te pasa nada. O sea, el problema es que lo tenemos como muy dramatizado también. Entonces a mí la reincidencia no me preocupa. Qué bueno que va una segunda vez si no quiere tener hijos. Sería una lástima que dijera, ya me hicieron uno, ya no puedo regresar, entonces tengo al chavito. No, digo, más bien es, las mujeres que abortan saben que pueden volver a enfrentar la situación. La mayoría toman los anticonceptivos. Habrá un pequeño porcentaje
que no los tome o le fallen o se le olviden. Somos seres humanos, las mujeres, no se nos olviden, ¿no? También tenemos inconsciente, tenemos resistencias. Entonces, no hay, están asombrados los médicos de la poca reincidencia que está habiendo, comparada con las estadísticas internacionales. Pero además, aunque hubiera reincidencia, ¿cuál es la bronca? O sea, si lo tienes bien ubicado, ¿cuál? Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, a vos, claro. Quiero saber cómo funciona la clínica del DF. Mira, cuando se supo que estaba discutiéndose la iniciativa, pues el secretario de Salud en ese momento, el doctor Manuel Mondragón y Cal, dijo: híjole, se me va a venir una pinche demanda que no sé qué voy a hacer. Ese secretario de Salud tenía una característica muy especial que no sé si todos los médicos tienen, que era un tipo muy abierto y que lo que hizo fue ponerse en contacto con muchas de las ONGs que venimos trabajando hace tiempo sobre el tema. Nos dijo: oigan, se nos va a venir la demanda, ¿qué hacemos? Pues hay que capacitar a los médicos. Ha habido en Estados Unidos, en Colombia, en muchas partes, clínicas, ¿no? En México se empiezan a poner las clínicas estas de Mary Stopes, las de Oriental, las de varias ONGs. Pues vamos a capacitar médicos. Entonces empezó capacitando médicos. Se dio la orden en 14 hospitales del gobierno del DF para que se hicieran los abortos. Y al principio hubo dificultades y tensiones. Llegaban además el simpático señor Serrano Limón de Provida, llegaba a decirles a los médicos: tú tienes derecho a hacer objeción de conciencia y Dios te mira y tú no puedes hacer esos crímenes. Bueno, entre que los asustaba, los atosigaba, lo que fuera. Hubo una política del gobierno del DF muy inteligente de decir: los que quieran ser objetores, que lo sean, nos vamos a presionar, ¿no? Y empezaron, al principio los médicos estaban muy sacados de onda, porque no sabían tampoco bien cómo era el rollo, ¿no? Y poco a poco se empezaron a dar cuenta, primero eso, que las mujeres que abortan no son así la piruja irresponsable que llega a las 3 de la mañana después del cabaret y papacitos de un aborto, sino la señora con 3 o 4 escuincles que no tiene edad. Entonces empezaron a cambiar las representaciones que tenían los médicos sobre quiénes abortaban y les empezó a ir más o menos bien. Al principio, había quienes daban la consejería y no estaban muy convencidas o no lo sabían hacer. Hubo 2 o 3 casos de mujeres que sintieron que las habían maltratado porque en los hospitales se daba el servicio y estaba la señora dando chichi por un lado, la panzona por otro, y entonces decían: la que viene a abortar, que pase, y todo el mundo la miraba así como, y se fue afinando el servicio. Como las cosas no nacen perfectas, nacen más o menos y hay que irlas perfeccionando. Y en el proceso pasó una cosa padrísima. Pues el modelo de la Ciudad de México y la novedad y todo empezó a ser también noticia en el mundo ginecológico internacional. Y el director de Salud Reproductiva y el secretario de Salud fueron a Nueva York a una reunión a hablar de cómo el primer año de servicio, lo que había pasado y los problemas que había tenido y todo. Y se enteraron de algo que existe hace 30 años, pero que en México está prohibido, que es la píldora abortiva, que no es la anticoncepción de emergencia, es la RU 486, que tiene mifepristona y misoprostol. Y entonces, pues el gobierno panista no va a dar permiso de que entre esa píldora acá, que la den, pero nuestros médicos mexicanos, que hacen inventos maravillosos, empezaron a probar solo con la fórmula del misoprostol, y resulta que el misoprostol funciona como la RU. Entonces, en este momento, el 70% de los abortos se están haciendo con medicamentos. Ya no le abren las patitas a la señora y le graban y eso, sino: señora, se toma estas pastillitas en su casa, le va a venir un sangrado, puede que tenga un poquito de náusea, tiene que mojar 2 toallas, le dan instrucciones, lo cual implicó también que los médicos les cambiaran la cabeza con respecto a las mujeres. Ya no es: mamacita, usted no se preocupe, abra las patitas, yo se lo resuelvo ahorita. No, no es eso, ya es: señora, usted se tiene que responsabilizar, le vamos a hacer una interrupción con medicamento, tiene que seguir estas instrucciones y luego viene que la chequemos, etcétera, etcétera.
Pues en este momento, el servicio, años después, los médicos están mucho más alivianados, algunos de los objetores ya dejaron de ser objetores, ¿no? Las enfermeras también cambiaron su actitud con las mujeres, y yo te diría que hay un muy buen ambiente, sobre todo en 2 o 3 de los lugares que están, al grado que ahorita, no sé qué vaya a pasar con Juanito, y van a hacer una clínica en Iztapalapa, pero con estos desmadres, quién sabe si se vaya a abrir o no. Pero para mí ha sido realmente impresionante ver lo bien que ha respondido la Secretaría de Salud del Gobierno de México. O sea, salió Mondragón y Cal, el secretario de Seguridad Pública, y el doctor Agüed, que quedó así como que agarró la estafeta y órale, hay que dar un buen servicio y capacitar a los médicos. Y el proceso de empezar a tomar a las mujeres como sujetos responsables, no como pacientitas, sino, a ver, usted tal. Entonces yo creo que estas 33,000 mujeres, algunas a lo mejor al principio no les fue tan bien como ahorita, pero van a ser un boca a boca, o sea, va a estar muy difícil, y yo espero que el PAN no vaya a ganar de gobernando, pero si en algún momento ganara el PAN y quisiera revertir eso, creo que va a estar muy difícil. Ya hay una cosa, digamos, de información y de conocimiento, ¿no? De que se hacen las interrupciones, llegan muchísimos papás con niñas menores de edad, de 14, 15, 16, 17 años, ¿no? Porque si son menores de edad. Al principio la gente iba y inventaba nombres, ¿no? Porque claro, te da vergüenza, ¿no? Entonces se les empezó a pedir credencial de lector o algún documento a las mayores de edad y a los papás hasta el nacimiento, ¿no? Y ha habido también una cosa como de que ya lo empiezan a ver como un derecho. Si tú tienes 30 chavas en una sala de espera, que todas van a hacerse una ILE, interrupción legal del embarazo, ya no es la enfermera diciendo la que viene al aborto, ¿no? Sino que ya todas están en ese boleto, ahí hay un cambio. Para empezar, no soy yo sola, hay otras mujeres, este es un servicio gratis, este es un derecho que yo tengo, ¿no? Entonces hay un proceso de ciudadanización súper padre en estos hospitales. Vamos a tener que ir terminando. De todas maneras, te paso el micrófono y piensen que tenemos que ir cerrando. Bueno, respecto a lo que comentaba el señor acerca de las reincidentes, yo creo que porque todavía los seguimos mirando con una óptica que tiene que ver con las enseñanzas religiosas que recibimos, entonces estamos hablando desde la culpa, y desde la culpa también cuando abordamos nuestra sexualidad. Y a mí me parece que tuviéramos que estar trabajando más de esto, porque a veces militamos dentro de grupos que son de izquierda y nos damos cuenta que los compañeros son de izquierda desde una óptica que tiene que ver a lo mejor con el compromiso con los pobres, con la cuestión social, pero tratándose de los derechos de las mujeres, su pensamiento es tan conservador como los de derecha, tratándose de aceptar la diversidad sexual, son tan conservadores como los de derecha, y si las mujeres vivimos nuestra sexualidad, pues nos siguen tachando de putas también los de izquierda. Entonces como que tenemos que hacer mucho trabajo para poder ir cambiando esa mentalidad que, como bien decía Marta, se dan avances, pero en la cuestión ideológica vamos siempre rezagados. Entonces, ¿cómo nosotras influir dentro de esos mismos grupos de izquierda? Hace unos días le decía precisamente a un compañero que no tratábamos el tema del aborto dentro de un grupo en el que estoy, y me decía, es que es muy controvertido, es que yo tengo amigas que abortaron y no lo han podido superar. Entonces él tiene también el deseo de protegernos para que no suframos de problemas de conciencia, ¿verdad? Pero entonces yo creo que es algo que tenemos que ir. Tenemos que seguir pues tratándolo, aunque a veces estemos también como bichos raros dentro de esos grupos. Tenemos que atrevernos a cambiar los paradigmas. Hace poco yo lo decía en una reunión donde había estado Dante Delgado, porque siempre salen con esa visión de la familia única, y entonces nos achacan, así como quien dice, a las parejas, que como dice Marta Lama, pues si ya llevamos por ahí un divorcio, somos las culpables de lo que los hijos, no sé,
del mal comportamiento, vamos a decir. Los mismos compañeros de izquierda siguen teniendo esa visión de la familia única y que vamos a defender ese tipo de familia. Entonces, como que tenemos que hacer pues mucho trabajo y ser muy firmes las mujeres para poder ir avanzando y pues seguir abriendo brechas. Y ahí estamos. Yo creo que parte del trabajo de todos es no satanizar el aborto, no satanizar ningún cambio y principalmente educar a nuestros hijos desde niños a sus derechos y sus obligaciones, y que desde chiquitos sepan, las niñas en este caso, hablando del aborto, digo, a determinadas edades que les corresponde ya entender las situaciones, explicarles que tienen derecho a tomar sus decisiones. ¿Para qué? Para que no haya ni culpas, ni que no sientan ningún remordimiento ni nada, pero yo creo que eso se necesita educación, que es lo que en este país definitivamente nos hace falta en general. Yo, igual hablando de esto, cuando mi hijo tenía como 5 o 6 años, un día me vino a preguntar que era un aborto, entonces tuve que dar toda la explicación. Entonces me quedaron y me dicen, yo no soy un aborto, ¿verdad? Es que me dicen, en su escuela alguien, un amiguito, le dijo que su mamá estaba a favor del aborto y le echó el rollo ese de que no hubieras nacido si tu mamá te hubiera abortado. Y nosotros no entendía de qué se trataba y me vino muy feliz de que no era un aborto. Bueno, no digo, pues a mí me sorprende la cantidad de gente que está ahorita aquí. Digo, ¿quién eran sus diputados? Hagan caso a la diputada Dalia Pérez. Digo, si de aquí a mayo se va a discutir eso, hagan comités de vecinos de Guadalajara en la universidad, cartas, desplegados, shows, acuérdense del rollo mediático, ¿no? Traigan gente, hagan un foro con la gente del colegio de bioética, con abogados, o sea, vista que no nos dan chance de ir a la televisión, en las plazas públicas, en los lugares, o sea, verdaderamente, si todavía se puede parar aquí en Veracruz eso, yo creo que es una muy buena noticia, pues hay que trabajar para pararlo, ¿no? Entonces, pues, digo, acuérdense que en México estamos varias organizaciones ciudadanas que podemos colaborar. Está GIRE, métanse en la página de GIRE, www.gire, que es el Grupo de Información y Reproducción Elegida. Está Católicas por el Derecho a Decidir. Son unas católicas atípicas que tienen los mejores argumentos para discutir con gente católica, ¿no? Tienen además unos curas jesuitas y dominicos que hablan en público. Fue uno de ellos a las audiencias de la Suprema Corte y estaban impactados los ministros de que llegara con su cosa de, no con el sacuello, sino con hábito blanco de dominico, pues, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Nada más es, digamos, nosotros los chilangos sabemos que no nos quieren mucho por acá. Entonces, más que venir a decirles qué hagan ustedes, lo que podemos decirles es, cuando quieran, pídanos cosas. Nosotros estamos más que dispuestos a colaborar con ustedes. No podemos llegar y decirles, oigan, hagan esto, porque pues, las sensibilidades son medio fuertes con el centralismo que hay en nuestro país. Pero sí hay una experiencia en la Ciudad de México, hay muchos grupos que estarían dispuestísimos a venir, a hablar, a traerles gente, a todo. Úsennos, o sea, verdaderamente estaríamos súper dispuestos a hacer cosas por ustedes, ¿no? Marva. Bueno, ya hace rato me presentaron, soy María García Marrero. Yo soy coordinadora de desarrollo humano del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa. Nos congratulamos realmente por haber dado el espacio para que Marta estuviera en esta ocasión con nosotras y nosotros y ustedes. Primero que nada, queremos agradecer a Marisol y a Miguel, que nos ha brindado durante algunos meses este espacio. Los segundos miércoles de cada mes estamos presentando algunos temas. Corre comercial.
el próximo miércoles 2 de enero vamos a presentar un tema que está un tanto relacionado con esto, que es la mujer, carne o vientre. Los dos aspectos que nuestra sociedad maneja en cuanto a la imagen de la mujer. Precisamente, o es madre, y si no quiere ser madre se le penaliza, o es carne para venderse en los comerciales televisivos. Las invitamos, esperamos que nos acompañen. Marta, mil gracias. De mi parte, me siento halagadísima, me siento muy satisfecha, feliz de haberte escuchado, porque creo que nuestro instituto no va mal, estamos en el camino, estamos en la lucha de enseñar a las mujeres desde cómo poner un condón y cómo negociar con sus parejas el uso del condón. Tenemos problemas muy serios de cáncer cervicuterino en el municipio, cuando menos, que es lo que trabajamos, precisamente por la contaminación, ¿no?, de las parejas del virus, del papiloma humano, y que en esta es una de nuestras líneas de trabajo, enseñarlas a protegerse. Vamos por la prevención. Gracias. Bueno, mañana a las 12 en Humanidades se va a presentar el número 40 de debate feminista. Va a estar Marta, va a estar Fernanda, va a estar la otra Marta que está por ahí, si puede llegar, pero le vamos a leer la ponencia seguro. Y el próximo año el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación va a seguir haciendo pláticas de café. No vamos a contar con Marta, o sí, o qué sé yo, pero de todas maneras sí queremos generar un foro donde se hable, se discuta y se comparta. Ojalá, si a ustedes les interesa, vengan cuando los invitemos con distintos temas. No va a ser un solo tema, sino que vamos a usar distintos temas, y de ser posible nos gustaría, había un proyecto que hacíamos ahí con Raquel, que ya se me fue, también ir a los barrios, ¿no? Allá está Raquel. El primero lo hicimos en la parroquia, ahora lo hacemos acá. Pensamos que tenemos que entrar también en los barrios, ¿por qué no? Ir a los barrios y hablar con la gente. Puede ser divertido, ¿no? Ver qué pasa con distintos temas. Entonces, les agradecemos muchísimo. Sí, este es un lugar de la Universidad de Veracruz, como dijo Celia, y eso es lo que nos permite abrir ese espacio, y hemos de tenerlo en cuenta. Muchas gracias a todos y a todas, y a Marta.